Bienvenidos a este último video de ayuda que trata sobre la colección, tratamiento y almacenamiento de muestras botánicas. Este es un capítulo eminentemente práctico en el que se van a mostrar algunas técnicas para colectar las muestras botánicas y transformarlas en un registro seco que va a ser posteriormente identificado. Bien, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos que son básicos. En este momento, la legislación ecuatoriana impide que cualquier persona colecte material vegetal o animal sin contar con un permiso. Luego de que nosotros sacamos este permiso, tendríamos que observar cuál es el objetivo de nuestro estudio. Si nosotros vamos a incrementar la colección de un herbario, por ejemplo, o hacer una evaluación de un bosque, tenemos que realizar colección exhaustiva, la recolección de suficientes muestras, documentar los lugares y sitios en donde se ha colectado en nuestro cuaderno de campo, y generalmente cuando se hace este tipo de recorridos se recolecta o se colecta árboles, arbustos, individuos adultos, etcétera, etcétera. Cuando son hierbas, generalmente se las puede colectar con raíz, tallo, hojas, flores y frutos. Y cuando son árboles, generalmente obtenemos una muestra o una parte de una rama en donde posiblemente y preferiblemente se tenga la presencia de flores y frutos, de flores y o frutos también, ¿sí? Entonces, eso porque ese material nos va a servir para la identificación posterior. En la gráfica vemos un equipo básico para la colecta. Sí, tenemos que tener podadoras, lápices, cuadernos, GPS, una cinta diamétrica para medir si colectamos árboles, el diámetro del árbol, y una cinta y un flexómetro de 50 metros para, si es que vamos a hacer transectos, medir la longitud del transecto y poder instalar y luego comenzar a medir los árboles que están dentro del mismo. Este sería un equipo básico para la colecta de especímenes botánicos. Y en este esquema vamos a ver cuál es el proceso de recolección y procesamiento. Primero tenemos recolección y prensado, luego receptamos y secamos las muestras, luego identificamos y finalmente estas pasan a formar parte de una base de datos. En el esquema se ve básicamente lo que se hace, ¿no? En una funda plástica se colecta, se etiqueta para luego en el momento de secado no perdernos y luego no saber qué muestra es cuál, y luego la metemos en un costal o una funda para ir almacenando las muestras que nosotros vamos recolectando durante el trayecto. Es aconsejable siempre anotar todos y cada uno de los aspectos de la muestra que posiblemente se pierda con el secado, es decir, color, olor, presencia de látex, color de látex y cualquier otra característica que, como les digo, se pueda perder con el secado. Por ejemplo, el color de las inflorescencias, o si las inflorescencias se secan, se caen, y es por eso también preferible describir un poquito en el cuaderno de campo qué tipo de inflorescencia es, y el color, el olor y toda esta cuestión, todas las características que se puedan perder con el secado, ¿sí? Bien, en este proceso vemos ya cómo acomodamos las muestras colectadas en un periódico y luego las juntamos a todas y las ponemos en una prensa para poder iniciar el proceso de secado. Aquí vemos algunas plantas que son básicamente difíciles de colectar y también difíciles de prensar por su estructura misma. En la parte superior vemos un cactus que por la presencia de espinas en sus hojas y en sus frutos, se nos va a hacer difícil la manipulación, y es por eso que contamos con técnicas especiales para colectar estas plantas. Y en la parte de abajo vemos un individuo de la familia Clusiaceae que en cambio tiene frutos muy carnosos, ¿sí? Entonces, para cada una de estas plantas, de cada una de estas especies, especímenes, tenemos técnicas adecuadas para su colecta y sobre todo para su prensado. En la parte inferior izquierda vemos la situación de que la hoja que colectamos es más grande que el pliego en donde la vamos a secar. En, esa, en una de esas situaciones, lo que hacemos es tratar de doblar y acomodar al tamaño adecuado, o simplemente cortar una sección de la hoja
en donde la sección que queda muestra exactamente las mismas características de la parte que se cortó. En este caso vemos, por ejemplo, un fruto carnoso. Aquí generalmente se hacen secciones del fruto y se las pone y acomoda en el lugar en donde se va a prensar. En este caso vemos flores grandes de una pasiflora y vemos aquí también que es preciso medir y poner una referencia, en este caso una regla para saber en la foto o en la muestra qué características tuvo, qué tamaño, qué color, qué aroma, etcétera, etcétera, justamente para después utilizar estas características en la identificación. Aquí vemos, por ejemplo, el prensaje de una cactácea y como ustedes pueden ver, al ser su, su interior suculento es necesario quitar todo ese tejido para que el secado sea más uniforme y no se nos dañe en el proceso. Perdón, aquí ya vemos una planta seca y montada en la cartulina que finalmente va a guardarse y a pasar a la base de datos con los diferentes registros y datos que tiene que tener cada una de las muestras botánicas. Finalmente archivamos, ¿sí? Y esto puede ser en un archivo, en un herbario local, nacional, regional o generalmente en herbarios más grandes, en donde en gabinetes como el que se ve en la foto, agrupamos las muestras de acuerdo a su familia y de acuerdo a su género. Y eso es todo, espero que este video les haya sido de ayuda, muchas gracias por su atención.